Gestión de riesgos en proyectos. En esta oportunidad vamos a hablar de los riesgos en los proyectos. Cuando hablamos de riesgos siempre existe la percepción de que es algo peligroso, que es algo que va a impactar negativamente en los proyectos. Dentro del concepto de riesgo en la gestión de los proyectos tenemos la definición que el riesgo puede ser negativo, pero también el riesgo puede ser positivo, una oportunidad. Pero primero vamos a definir qué es un riesgo. Riesgo es un evento o condición incierta que si sucede tiene un efecto en uno de los objetivos del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya acabamos de delimitar. Solo trabajaremos aquellos riesgos que impacten en los objetivos del proyecto. Las condiciones de riesgo podrían incluir aspectos del entorno o aspectos de la organización. Quiere decir que los riesgos vienen fundamentalmente de afuera. Los riesgos se originan en la incertidumbre, en el concepto de lo que puede pasar. Es importante aclarar que las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo. Es decir, estamos hablando del término de tolerancia al riesgo, que es un término que dependerá de cada persona. Vamos a poner unos ejemplos de lo que es cómo se redacta un riesgo. El plan establece conformar un equipo de proyectos de 8 personas, pero solamente tenemos 4, por lo que podríamos no completar el proyecto en el tiempo requerido. Fíjense que entonces ahora vamos a identificar el riesgo, que es la duración del proyecto, la causa, necesitamos 8 personas y solo tenemos 4, y el efecto es que nos vamos a retrasar en el proyecto. Un segundo caso es el siguiente. Debido a que contrataremos expertos en proyectos, podríamos aprender de sus experiencias, lo cual resultaría en un mejoramiento de la calidad de gestión de la organización. ¿Cuál es el evento? Mejoramiento de la calidad de gestión. ¿Cuál es el efecto? Aprender de las experiencias. ¿Y qué es la causa? Contratación de expertos. A diferencia del anterior, el ejemplo anterior, nos estamos encontrando que esto es una oportunidad, un riesgo positivo, porque va a mejorar la calidad, mientras que en el caso anterior es un riesgo negativo, porque va a impactar en la duración del proyecto. En este sentido, los procesos de gestión de riesgos son los siguientes: planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de riesgo, realizar el análisis cuantitativo de riesgo, planificar la respuesta, implementar la respuesta y monitorear los riesgos. Vamos a ir entonces revisando cada uno de estos procesos. Planificar la gestión de riesgo consiste en definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgo para un proyecto específico, asegurar el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgo acorde con la importancia del proyecto para la organización, permite asegurar los recursos y el tiempo suficientes para las actividades de gestión de riesgo y para establecer una base acordada para evaluar los riesgos. Este proceso debe iniciarse tan pronto se concibe el proyecto y completarse su estructuración desde las fases tempranas. Identificar los riesgos es determinar qué puede impactar significativamente en el éxito del proyecto y documentar sus características. Esto nos trae a la forma de redacción que le explicamos anteriormente. En este sentido, ¿quiénes son las personas que deben participar en los riesgos? Primero, el equipo de proyecto. Segundo, el equipo de gestión de riesgos si existe en la organización. Si no, contrate expertos en análisis de riesgos. Estas personas ayudan al equipo a identificar y a redactar los riesgos de su proyecto. No deje invitar a los clientes
a los usuarios finales y a aquellos interesados que usted considere que van a aportar oportunidades para el análisis de riesgo. Porque usted solo podrá manejar los riesgos que usted conoce. La identificación de riesgo pasa por procesos como revisión de documentación del mismo proyecto o de proyectos similares, técnica de recopilación de la información, como tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas o encuestas, análisis causal o focus group. Vamos un poquito a entender qué es la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una actividad donde se incorporan personas que trabajan en el proyecto, bien sean expertos o no expertos, para determinar cuáles son los fenómenos que se están revisando. La técnica Delphi, por el contrario, solo trabaja con expertos en la materia. Las entrevistas o encuestas, que son todas aquellas herramientas de recolección de información donde se requiere establecer un contacto con los que participan. Los análisis causales utilizan muchos componentes como análisis causa-efecto, las estructuras de calidad total y los focus group. ¿Qué significa un focus group? Ya esto es muy especializado y con personas que tienen influencia en los procesos de toma de decisiones. Otra forma de identificar riesgos es utilizar las listas de control. Estas listas de control vamos a revisar algún modelo que sirve como guía para que usted entienda su importancia. También el análisis de supuestos, que es un análisis que se fundamenta en la estructuración lógica de los fenómenos. Técnicas de diagramación como el diagrama de causa-efecto, diagramas de flujo de sistema, diagramas de influencia. Los análisis DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Nuevamente, juicio experto. Aquí acabamos de colocarle un ejemplo de lo que es una lista de control para la identificación de riesgo, en donde en esta oportunidad esta lista de control fue diseñada por expertos norteamericanos, y que usted va a poder hacer a través de esta lista elementos como identificar estructuras como externos impredecibles, externos predecibles, internos no técnicos, técnicos y legales. Yo se las voy a leer, pero yo les aseguro que yo termino de leer y ustedes van a encontrar otra cantidad de riesgos que no están incluidas en esta lista. Por ejemplo, externos impredecibles. Tenemos los riesgos regulatorios, los riesgos naturales, los eventos deliberados, efectos colaterales, completación del proyecto. Externos predecibles, riesgos de mercado, riesgos operacionales, impacto ambiental, impacto social, cambios monetarios, inflación, impuestos. Fíjense que esta clasificación parte de que hay cosas que se estudian y hay cosas que pueden aparecer. Internos no técnicos, gerencia, planificación, costos, flujos de caja, pérdidas de ganancia. Estos son asociados a debilidades de los equipos de trabajo. Riesgos técnicos, como cambios de tecnología, desempeño, riesgos específicos de tecnología, tamaño y complejidad del proyecto, diseño del proyecto. Legales, como licencias, derechos de patentes, formas contractuales, demandas externas, demandas internas, fuerza mayor. En buenas primeras tenemos una visión de muchas fuentes de riesgo. ¿Qué no está incluido allí? Elementos como sindicatos, elementos como climas organizacionales, elementos que van asociados a elementos internos de las organizaciones. Sin embargo, es un buen punto de partida para que usted comience a hacer un análisis de riesgo. Lo interesante es que estas listas de control permiten generar lo que se llama la estructura de desglose de riesgo, que es una descripción de los riesgos del proyecto identificados y organizados por categorías de riesgo, que permiten entender las distintas áreas y causas de posibles riesgos. Posteriormente procederemos a hacer los análisis cualitativos. Los análisis cuantitativos son los procesos que consisten en priorizar los riesgos para generar otros análisis o acciones posteriores, donde se evalúa y se combina la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dicho fenómeno. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto concentrándose en los riesgos de alta prioridad.